profe, nosotros hicimos más o menos un repaso de lo que había explicado, porque me parece que a ese momento no habían subido la clase 12. Ah, bueno. Vamos a comenzar con ese texto de la clase 12. Ahí se va a explicar Popper. Si pueden, vayan teniendo presente el texto. Sí, profe. Bueno, ahí se va a explicar, vamos a tratar de ir despacio porque hay cosas complejas, pero vamos a acompañar al texto. Se va a explicar, o sea, la posición de Popper. Antes de eso tenemos que partir que Popper es anti-inductivista, estaría en desacuerdo con el método inductivo. ¿Se acuerdan algo del método inductivo? A ver, así yo me doy cuenta si ¿se acuerdan algo del método inductivo? O sea, recuerdo lo que es la inducción y todos los procesos que hace, pero no sé qué sería exactamente el método inductivo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el método hipotético inductivo, que tomaron fuertemente en el parcial las cuestiones acerca de la implicación contrastadora? ¿Cómo, cómo pensaba la ciencia el método hipotético deductivo? ¿Cómo investigaba la ciencia para el método hipotético deductivo? ¿Cómo debía investigar la ciencia para el método hipotético deductivo? Che, nada, ¿se acuerdan? ¿Cómo debía investigar la ciencia para el O sea, método sí me hipotético? acuerdo, pero no me sale explicarlo. Es como que buscaban deducir con implicaciones contrastadoras, como hacer alguna especie de sistema para poder hacer razonamientos inductivos y buscarles la vuelta para que no sean tan inductivos, digamos. Mm, no, por lo menos recordar, porque si no, no se va a poder explicar esto y ya no puedo tenerme con lo anterior, ¿no? Y entonces quedarán ustedes, leerlo o no. Eso forma parte del primer parcial. El método, por lo menos recordar que el método hipotético deductivo se le presentaba un problema. Y frente a ese problema, ¿qué se hacía? Se realizaba una hipótesis para responder esa pregunta. Muy bien, muy bien. Y está muy bien lo que dijiste respecto a que el método hipotético, el problema siempre es una pregunta. ¿Por qué sucede tal cosa? Frente a ese problema se plantea una hipótesis. Y con esa hipótesis, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía? Que se Se usaba la buscaba palabra. una implicación contrastadora. Se Muy ponía a bien. prueba. Sí, muy bien. Lo que dijeron ambos. ¿Y cómo Allen se ponía a prueba? Porque Con la implicación. la hipótesis es un enunciado en general ¿de qué tipo? Observable.
¿La hipótesis es un enunciado observable? No era un enunciado, a todos, ¿no? Y a todas le estoy preguntando. ¿Un enunciado de qué tipo era en generar una hipótesis? ¿Inductivo? Los enunciados eran inductivos, che, ojo, ¿eh? ¿No era una Tienen que leer. generalización? ¿Cómo? ¿No era una generalización, profe, la hipótesis? Sí, pero ya una generalización no digo nada, ya tienen como argumentos, ha pasado el primer parcial e insisto, tienen que retomar aquello que, releer yo diría el 10 y el 11, ¿no? El enunciado no es una generalización, un enunciado, digamos, una hipótesis era un enunciado en general de nivel 2, en general de nivel 2, son enunciados que son generales y que no pueden ser observados directamente, ¿o no? Díganme, porque estoy tratando de Sí, hacerles profe. entre recordar y explicar. Más explicar que recordar en algunos casos. Muy bien, ese enunciado de nivel 2, no, voy a hacerlo como pregunta. ¿Puede contrastarse con la experiencia? Depende. Depende de Ojo. si consideramos que al contrastarse con una implicación contrastadora, si esa se encuentra Espera. directamente. No, Alejandro. Depende, no. Sí o no. ¿Puede contrastarse directamente un enunciado de nivel 2? No, No. ¿Qué hay que hacer para contrastarlo? Ahí viene la parte que te estabas por decir. la implicación. Hay que deducir. Espero que estén tomando nota, porque les va a servir para estudiar. Se deduce, lo que decía Alejandro, una implicación contrastadora. ¿Y qué era una implicación contrastadora? ¿Qué era una implicación contrastadora? Es un condicional de circunstancias iniciales que el consecuente de esa condicional va a dar un resultado observable y con ese resultado vamos a dar apoyo inductivo a la hipótesis. Muy bien. O sea, es un enunciado de forma de condicional cuyo antecedente serían las condiciones iniciales y el consecuente es las consecuencias observables. Por eso algunos textos hablan de consecuencias observables, ¿no? Que se deduce de la hipótesis. Según lo que se observe, le va a pasar a la implicación y según lo que le pase hacia la implicación, le va a suceder a quién. A la hipótesis. Claro, porque hay una relación lógica entre el enunciado universal o general y las implicaciones contrastadoras. ¿Está bien? Más o menos ese sería el método hipotético deductivo en una versión, en un esquema simple, ¿verdad? Porque había, no sé si vieron, creo que conmigo, ahora no me acuerdo, el esquema complejo, donde había hipótesis auxiliares y hipótesis ad hoc. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, porque ahora sí no me acuerdo si lo vieron conmigo o no. Entonces, voy atajándome para lo que viene dentro de 2 clases.
en principio, se entiende que la epistemología es una reflexión acerca de cómo conoce la ciencia. ¿Eso está claro? ¿Cómo dijo, profe? Perdón. Que la epistemología es una reflexión acerca del conocimiento científico. ¿Está claro eso? Es una Sí, rama de la Sí, filosofía sí, sí. que piensa a la ciencia. Pero Sí, acá, profe. entre el método inductivo y el método hipotético-deductivo, le estarían diciendo a la ciencia cómo debieran investigar. ¿Cuál sería el método más adecuado? ¿Hasta dónde pueden conocer con certeza y hasta dónde no pueden conocer con certeza? Por ejemplo, si la pregunta fuese, ¿puedo decir concluyentemente lo que vimos de Hempel? ¿Puedo decir concluyentemente que una hipótesis es verdadera? No. No. Sin embargo, ¿qué puedo decir? que va a tener cierto grado de confirmabilidad. Bueno, pero ¿qué puedo decir Está bien eso, Ayen, pero ¿qué puedo decir concluyentemente? Que tiene apoyo inductivo. Sí, pero ¿qué puedo decir con certeza absoluta de la hipótesis? Que no se verifica. Muy bien. Puedo decir que es falsa o no. Sí. Sí. Sí, claro, puedo decir que es falsa. Popper va a poner algunos reparos y se va a diferenciar con Hempel. Ahora bien, este es el método hipotético inductivo. Había otro método al cual el método hipotético deductivo se opone, ya sea el método hipotético deductivo llevado adelante por Hempel, ya sea el método hipotético deductivo llevado adelante por su representante máximo, que sería Popper, o por lo menos el representante máximo del falsacionismo. ¿Está bien o no? El método inductivo, ¿qué proponía? ¿Se partía a conocer a partir de un problema o la investigación comenzaba a partir de la observación? El inductivo. Comenzaba de la observación. Comenzaba de la observación. Ahí tenemos una diferencia entre el método hipotético deductivo y el método inductivo. ¿Y por qué tenemos una diferencia? Y porque para uno la investigación comienza por la observación, método inductivo, y para otros la investigación comienza con una hipótesis que se coloca ante un problema a resolver. En unos en el método hipotético deductivo, hay invención de hipótesis, se da lugar a la creación. En otro, no hay lugar para la creación. En el método inductivo, no hay lugar para la creación. ¿Por qué no hay lugar? Y no hay lugar porque partimos de la observación, no de crear, inventar una hipótesis y luego ir a la observación. Para quien no hay lugar para la creatividad, es para el método inductivo. ¿Sí? Insisto con el método inductivo hoy porque arranca el método inductivo. Porque ya que lo va a criticar, tenemos que saber a quién va a criticar. Y el método inductivo, que parte de la observación, reuniendo datos a partir de observar una
regularidad de esos datos. Por ejemplo, veo un cuervo, es negro, otro cuervo es negro, otro cuervo es negro, otro cuervo es negro. Allí encuentro una regularidad. ¿Cuál es esa regularidad que encuentro? Que todos los cuervos son negros. No es específico eso. La regularidad que encuentro, ¿cuál es? ¿Cuál es la regularidad? El cuervo A es negro, el cuervo B es negro, el cuervo C es negro. El cuervo A en determinado lugar es negro, el cuervo B en determinado lugar es negro. El cuervo C en determinado lugar es negro. ¿Cuál es la regularidad que encuentro? Que tienden a ser negros. Ser negro es un qué. ¿Qué es ser negro? ¿O La blanco? característica empírica. ¿Qué característica es? Me estoy refiriendo al qué. Si es negro, blanco, azul. Al fenotipo. Bueno, no, yo Al color. no soy tan intelectual como ustedes. Yo diría al color, por lo menos, ¿o no? Puede ser Sí, ayer o no sí. el color. Sí, sí. Bien, entonces encuentro una regularidad. ¿Cuál es esa regularidad? El color. Muy bien. Encuentro una regularidad. Ahora, después de haber visto 1000 cuervos negros, ¿qué sospecha el inductivista? ¿O qué certeza tiene? Después de ver 1000 cuervos negros, ¿qué va a sostener? Ahí sí viene lo que dijeron antes. Que ¿Qué todos va a- los cuervos van a ser negros. Muy bien. Que todos los cuervos van a ser negros. O sea, está diciendo que esa regularidad que se observa en el presente se va a observar por siempre en el futuro. ¿Verdad o no? Sí, Sí. Sí, ¿no? O sea, si el profesor de física me dijo a mí que había unas personas que habían observado que 10.000 metales se dilataban con el calor, dijeron que todos los metales se dilatan con el calor. En base a lo observable, que son los casos particulares, lo elevan o infieren una ley universal que los abarca a todos. Y emite una ley que dice todos los metales se dilatan al calor. ¿Está bien o no? sí, Sería esta forma de razonamiento, sería un razonamiento inductivo, ¿o no? sí. Sí. Entonces, la conclusión de este razonamiento, o las premisas, no, al revés. La conclusión, ¿se deduce de las premisas? No. No, bien. La conclusión no se deduce de las premisas, sino que la... ¿Y por qué no se deduce? Porque hay un Porque, salto inductivo de ver 1000 cuervos a decir que son todos negros. Espera, Alejandro Allen, porque hay una generabilidad. generalidad. Ah, perdón. No, no es nada. No, tienen que ir a la lógica.
Porque, ¿qué dice la lógica en los razonamientos inductivos? ¿Eran razonamientos de qué tipo? Inválido. Muy bien. ¿Y qué pasaba en un razonamiento inválido? La conclusión puede ser falsa, aunque sean verdaderas todas las premisas. Espectacular, muy bien. Entonces la conclusión se deduce de las premisas, como en los razonamientos deductivos. No. No, No. Entonces no podría, bajo estas repaso que estamos haciendo, podríamos desde la inducción asegurar que todos los metales se dilatan con el calor. no. No, no. Entonces se entiende, ¿no? Más o menos qué repaso estuvimos haciendo, ¿o no? Díganme, ¿eh? Entonces vamos, Sí. Sí, profe. ¿sí? Se va entendiendo. Entonces, quizá, o yo me ilusiono, ha quedado un poco más claro el método inductivo y el método hipotético-deductivo. Profe, ¿Qué, Alejandro? algo que me confunde es cuando decimos inductivo a secas, nos referimos a lo que sería inductivismo ingenuo y el sofisticado es el hipotético deductivo. No, inductivismo sofisticado, no, yo no. Si vos encontrás que en alguna parte de los textos que dice así, me mostrás, porque puede ser alguna categoría que utilice alguien y tendría que chequearlo. No. El inductivismo acá, inductivismo estamos hablando de esto que estamos diciendo, ¿no? Eh, ¿Sabés qué se diferencia el inductivismo crítico del estrecho? El crítico sería el de Hempel, que acepta la inducción en el contexto de justificación. Popper no va a aceptar. Entonces ahí tenemos, Popper no va a aceptar en ningún lugar la inducción. En el contexto de descubrimiento y en el contexto de justificación, los inductivistas aceptan la inducción. ¿Está bien o no? Sí, profe. Hempel acepta la inducción en el contexto de justificación, pero no acepta la inducción en el contexto de descubrimiento. Popper no acepta la inducción en ningún sentido. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Esperen un segundo, ¿eh? No corte. A ver. ¿Ven el pizarrón? Sí, profe. Sí, profe. Que estaba en otro lado. ¿Se ve bien? Tenemos método inductivo. Me dicen si se ve. ¿Se llega a ver? Se corta, profe. ¿Se corta? ¿Qué significa? Que la pantalla no da. Está escribiendo más arriba. Ah, Ahí. ahí. Bien. Sí.
Método inductivo. A ver. Método hipotético deductivo. ¿Está bien? Sí, Bien. Sí. En el método hipotético deductivo está Hempel y Popper, que vamos a ver hoy, o vamos a comenzar hoy. Quizá veamos poco, pero lo vamos a tener. ¿Sí? Esto estamos de acuerdo con esto, ¿no? El método hipotético inductivo, por supuesto, acepta una redundancia, pero para explicar, acepta el inductivismo, tanto en el contexto de descubrimiento como en el de justificación. ¿Está bien? sí, ¿Sí? Entonces pongo contexto de descubrimiento y contexto de justificación. El método inductivo, ¿está bien? Perdón, pregunto porque sí, es raro estar dando clases así, pero bueno, está bien, ¿no? Sí, sí. Hempel, sí, profe. vamos a hacer así. ¿Se llega a ver hasta acá todavía? No, profe, ahí ya después de las 2 flechas que hizo no se ve más. Ahora, Sí, ahora sí. Hempel acepta la inducción en el contexto de justificación, pero no en el contexto de descubrimiento, ¿está bien? Sí, Bien. profe. Contexto de descubrimiento, Popper, contexto de justificación, no acepta ninguno de los dos. Ya tenemos un bosquejo general para no perderme. ¿Se llega a ver o no? Popper no lo acepta en ninguno de los dos, ni en el contexto de descubrimiento ni en el de justificación. Hempel en el contexto de justificación. Método inductivo, contexto de descubrimiento y justificación. ¿Va bien? ¿Sirve ese pequeño sí, recuadro o no? Sí, sirve. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Vamos al aula ahora? ¿Está bien? Dale, profe. sí, profe. Bueno. Bien. Ya estamos ubicados. Medianamente, ¿no? Pero estamos mejor. Sí, sí, Bueno. Mejor con el tema del método inductivo, ahora lo vamos a ir repasando. Va a aparecer algo que se llama principio de la inducción, ahora que empecemos. Yo lo voy a decir como una cosa muy general, que es general. Acá en el texto se va a hacer un poquito más específico, y está muy bien. Pero para que vayamos como ingresando al conocimiento por intuición, la intuición de ustedes, un poco ayudada por mí. Si tengo que pensar, a ver cómo lo pregunto más fácilmente, más sencillamente, no fácil. Si tengo que pensar, o me acepto el método inductivo. La pregunta en principio es difícil. Para aceptar que el conocimiento mediante la inducción, tengo que suponer algo, ¿no?
para aceptar que si observo 10 gatos blancos que tienen ojos azules, voy a pensar que todos los gatos blancos tienen ojos azules. Para poder operar inductivamente, debo suponer que en la realidad, ¿qué habría? En la realidad, ¿qué habría? Se lo voy a preguntar para aquellos y aquellas que conozcan medianamente a los redonditos. Hay una frase en Motorcico que me puede dar una mano en la canción Motorcico. ¿Cuál puede ser esa afirmación del indio que habla de Dios? Bueno, justo me encontré con un curso poco ricotero, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. Bueno, parece que no, que son más fanáticos de Arjona acá. ¿Qué voy a hacer? Esa no me la esperaba. Bien, hay una frase que dice, mi Dios no juega dados. ¿Qué significa esto, que mi Dios no juega dados? Que no se dan condiciones azarosas. Muy bien, Matías, no se da, no lo hizo al azar, ¿no? En realidad creo que esta afirmación es de Einstein. El indio la utiliza muy bien. Mi Dios no juega dados, quizá esté a mi favor. Muy bien. Ah, vos te quedaste con siempre. Ah, sí, precioso ese tema. Sí. Bueno, no, acá es Dios no juega dados, quiere decir que no hay azar. Y si no hay azar, ¿qué quiere decir eso? Que el universo tiene una regularidad, que va a ser siempre lo mismo. Que si vi 10 que hay una continuidad entre el presente, entre el pasado, el presente y el futuro. Bueno, algo así, Alejo. Estoy viendo el chat. Que siempre a determinada causa le va a corresponder el mismo efecto. Pero eso lo tengo que presuponer. No lo puedo demostrar y vamos a ver a tal punto que no se puede demostrar ni lógica ni empíricamente el por qué Popper critica a la inducción. Es el primer punto. Porque Popper va a criticar a la inducción. ¿Está bien o no? ¿Por qué Popper dice no? El método inductivo está injustificado. Recordemos que estamos buscando el mejor método científico. ¿Hasta dónde puede conocer la ciencia? La confianza es otra cosa. La confianza, y yo confío, sí, sí. Pero acá estamos en el plano racional. ¿Está? Entonces, ¿en qué confío? Entonces termino confiando como un hombre medieval, más por fe que por argumentos lógicos racionales. No está mal la fe. ¿Está? Entonces confío, pero no demuestro. Muy bien, yo puedo confiar en que en la casa de al lado hay fantasmas. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, no puedo. Y bueno,
Puedo confiar que la economía de un país va a cambiar. ¿Y cómo lo sabe? Pues vieron con los políticos muchos dicen, estoy convencido. No, Popper le decía, no, el convencimiento es algo subjetivo. La objetividad es otra cosa. Bien, ¿está bien o no? Entonces ya más o menos, ustedes me dicen, ustedes son los que calibran mis esperanzas en que se entienda. Se va a entender, estamos más ubicados con el método inductivo y método hipotético deductivo, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien tiene ganas de, ¿Está va a ser mejor? poco, de leer? Victoria, me hablaste y no te escuché. No, nada, profe, me olvidé de apagar el micrófono. Está bien. Bueno, así no es siempre Alejandro el que lee. Si alguien tiene ganas, si no le pedimos a Alejandro. ¿Alguien tiene ganas de comenzar con el texto? Le voy diciendo como la otra vez. Con el 12, profe. Sí. No, Alejandro, si vos te joroba, decime cuando podemos hacerlo sin leer. Pero, bueno, ayer. Vamos a ir al 12. Algunas cuestiones que vamos a ir saltando. La primera página directamente la salteo y va a hablar de Popper y de la crítica que va a hacer al método inductivo. Estamos en la página 2, donde empieza el primer párrafo, ¿no? En realidad sería. Popper empieza. Sí. Sí, ¿Leo? sí, por favor. Bien. Popper fue uno de los interlocutores y críticos del empirismo lógico. Bien, La espera. con- Ahora te voy cortando un poco, Allen. Discúlpame. No pasa nada. Bien, una cuestión que hasta yo me olvidé por más mencionarlos por el método. Esto no está en el texto, no se lo van a tomar, pero los ubica. Alrededor de 1920 comienzan las discusiones epistemológicas acerca del conocimiento científico. Perfecto. Hay una corriente epistemológica que sería la concepción heredada. Vamos a ponerlo dentro de la epistemología tradicional. ¿Sí? Se dividen en empirismo lógico o neopositivismo y racionalismo crítico. El empirismo lógico deriva en el método inductivo, que es lo que acabamos de ver. Y el racionalismo crítico, el representante es Popper, que deriva en el método hipotético deductivo. Listo. Entonces ya sé, empirismo lógico lo asocio a la metodología inductivista. Sí, seguía, Profe, Jen. ¿Qué, profe, querido? ¿puede ser que también se lo conozca como positivismo lógico al empirismo Sí, lógico? Ah, ok. sí, sí. Sí. En realidad porque no es el positivismo más biologicista, sino como positivismo lógico. Está bien, por eso se habla de neopositivismo. Está bien. Sí, Allen. Bien, la concepción epistemológica clásica que presentamos en las últimas clases. Y coincide con ellos en distinguir entre el contexto de Bien, descubrimiento perdóname. y el de justificación. Bien. Tengo que marcar otro término, más que seguramente voy a dar seguramente yo, Kuhn. El otro término que tengo que marcar es el de concepción epistemológica clásica, porque frente a la concepción epistemológica clásica en los años 70 va a surgir lo que se llama la nueva filosofía de la ciencia, los nuevos epistemólogos, etc., que se van a, entre comillas, a oponer a las dos concepciones clásicas, empirismo lógico, neopositivismo, o positivismo lógico, como dijo Alejandro, y el racionalismo crítico de Popper. Aunque estos se difieran, en un momento van a estar dentro de la misma bolsa para la epistemología, para la nueva epistemología. Bien, continuamos. Y coincide con ellos. En distinguir entre el contexto de descubrimiento y el de justificación,
Pues Esto solo los... en este último, Sí, seguí, perdón. pues solo en este último se plantean problemas de interés epistemológico, mientras que las cuestiones propias del contexto de descubrimiento atañen a la psicología. A ellos no les interesa cómo se descubre, cómo se genera, cómo se gesta, cómo nace una hipótesis. Me interesa cómo se valida, qué relaciones lógicas existen entre los enunciados universales y los enunciados singulares. Acá llamados por Popper enunciados básicos. No me interesa cómo se le ocurre a uno una idea nueva, cómo se le ocurre a alguien una hipótesis. Nos interesa cómo se justifican. Más abajo, unos 6, 7 renglones, vuelve a decir, Popper coincide. Sí. Acordémonos que estamos viendo, y vamos a ver en esta clase, a Popper. ¿Está? Bueno, vamos. Popper coincide con la concepción clásica en negar que la inducción cumple alguna función en el contexto de descubrimiento. Bien, en eso pregunto, ¿está de acuerdo con Hempel o no? Sí, Sí, seguí leyendo, por favor. pero contrariamente a lo que opinaban los partidarios de la concepción clásica, sostiene que la inducción tampoco debe emplearse el contexto de justificación. En el contexto de justificar, con esto, ¿estaría de acuerdo con Hempel? No, Bien, está claro, ¿no? Ojo que el sí, no, que me están diciendo, yo no lo pregunto no solamente por molesto, sino porque ahí ustedes van estructurando el conocimiento de Popper. Ya lo sé ahora, ya me queda claro, no lo estudio. Hempel acepta la inducción en la justificación. Popper, ni eso. Guerra a la inducción. ¿Está? Bien. Recordemos, ¿ven? Recordemos, repasemos. Vamos abajo. leo eso, profe. Por favor, Allen. Recordemos que generalmente una ley científica es un enunciado universal, es decir, de la forma todo A es B, donde el conjunto de los individuos que designamos A es infinito o inaccesible a la inspección exhaustiva. Así que si intentamos justificarla apoyándonos en los casos particulares de tipo A, que son B, estaremos argumentando inductivamente. Bien. Por ejemplo, si queremos... Perdóname, Allen. Es la introducción que les di para que recuerden, para no leer abruptamente. Creo que con la introducción esto está claro. Parten de un enunciado, llegan a un enunciado, universal, que los abarca a todos. Esto no se me presenta a la observación directa. Por más que el profesor de física confíe en que todos los metales se iban a dilatar con el calor, es confianza. Porque si le preguntábamos al profesor de física, ¿usted ha visto a todos? No, se reiría, no, nos reímos nosotros. Porque usted asegura algo que no asegura algo que está en el futuro. Desde haber visto casos pasados. Entonces, ¿desde dónde asegura? Desde la certeza de lo que observé. Fenómeno, un aplauso, eso sí. Pero ¿por qué lleva la certeza de lo que observa a cree que hay una certeza en lo que no observa? ¿De dónde lo saca? De la observación. Bueno, vamos a ver que no. De los razonamientos, de la inducción. Vamos a ver que no. De la experiencia. Vamos a ver que no. Todo esto demuele Popper. Con argumentos, algunos un poco difíciles. Bien. Se va entendiendo, ¿no?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. No lo lee allí en esto porque lo tienen ustedes ahí. Abajo lo leen. El hornero observado el día X en Cañuelas era marrón, ¿lo ven? Todos los horneros son marrones. Un típico razonamiento inductivo, con lo único que yo aclaro, solamente aclaro, es que ven dos líneas. A ver si se acuerdan por qué hay dos líneas, antes de pasar a la página 3. Porque es inductivo. Perfecto, Alejandro. Vamos a la página 3, Allen. Habla de que este razonamiento inductivo por enumeración incompleta, etcétera, etcétera. Y asegura algo casi implícito en esa conversación que yo tenía, imaginaria, con el profesor de ustedes o profesora de física. Dice, en la inducción se produce un salto inductivo. Salto. ¿Qué es un salto? Un trecho que no parece que no puedo llenar. Pues yo lo tengo que llenar con algún argumento. Pero si digo, vi 10 cuervos negros, entonces todos los cuervos son negros, ahí hay un bache. ¿Qué me permite, qué me autoriza a pasar de unos casos finitos que he visto a decirlo de todos? ¿Dónde está? ¿Cómo medio? No, tiene que haber algún principio que me autorice a pasar de lo finito a lo infinito. ¿Cómo paso de lo finito a lo infinito? Ahí se produce un salto como al vacío. Salto inductivo es un salto al vacío porque yo estoy tratando de fundamentar algo, porque recordemos que estamos en una reflexión filosófica. Y la filosofía se mete en lo que pareciera está prohibido meterse. ¿Cómo voy a cuestionar a la ciencia? ¿Cómo hago para cuestionar? Y si no me convierto en dogmático, la filosofía se pregunta todo. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el conocimiento científico? Se pregunta todo. ¿Sí? Ahí está, una palabra que está muy en boga. Se intenta desnaturalizar algo. Si no se lo cuestiona, no se lo desnaturaliza, ¿o no? ¿Se entiende lo que sería desnaturalizar o no? Sí, profe. Sí. Sí, muy bien. ¿Qué hace el movimiento feminista? Está desnaturalizando el patriarcado. ¿Qué era lo natural? ¿Qué es natural? Cuestionan lo que está naturalizado, lo que estaba naturalizado. Que la mujer solamente podía ocuparse de sus hijos. No, que y el varón, ¿por qué no puede ocuparse de sus hijos? Entonces desnaturaliza. Acá lo que se está tratando de desnaturalizar es aquello que está aceptado. Que son la incuestionabilidad de las leyes científicas. Bueno, acá se está repensando. No sé si se entiende bien. ¿Va bien? Sí, profe, se entiende. Sí. Bien. Entonces abajo, y voy yo, así descansa un poco a Jane, porque ahora va a retomar a Jane. Hay otro razonamiento, ¿ven? Pero tiene abajo, si hubiera estado en... Ustedes quizás lo tienen en color, yo ya lo imprimí. El hornero H0 observado en el día y en Cañuela, ven que ponen el tiempo y el espacio, ¿no? Recordémoslo eso, porque seguramente yo lo leí todo y vamos a pasarlo, pero cuando ustedes lo lean van a encontrar la aclaración de por qué se pone el tiempo, el espacio. No solo la aclaración, que es necesario poner el tiempo y el espacio. Y dice, antes de pasar a todos los horneros, dice salto inductivo.
Es decir, ¿por qué se produce un salto inductivo? Y dice entre paréntesis, no sé si son marrones los hornero 4, 5, 6, 114, 1500, 1.000.000. Se produce un salto inductivo, yo no qué sé. ¿Por qué aseguro la conclusión? Todos los horneros son marrones. No solo H0, H1, H2, H3, sino HN. Los infinitos horneros hasta el fin de los tiempos. Se produce un salto. Hay que suturar, cubrir ese salto. Vamos a ver si es posible. Si no es posible, miren, le digo al final de la película, si no es posible, la inducción está injustificada. ¿Está bien o no? Si no es posible, la inducción está injustificada. ¿Y qué significaría que la inducción esté injustificada? Ah, esta es una buena pregunta para pensar. No está dicha, hay que elaborarla, hay que pensar. ¿Qué significa que la inducción esté injustificada? Que no se puede verificar que lo que dice sea verdad. Bueno, muy bien, estaría bien. O sea que No es lógica. sirve, pero digamos, no hay ningún argumento que me permita pasar de enunciado de nivel 1 a enunciado de nivel 2. ¿Qué, Alejandro? Que no es lógica si está injustificada. Sí, ni lógica ni empírica va a ser. Bien. Ahora sí, vamos a continuar. Una vez que hablé, ahora ayer. Dice este salto inductivo. Sí. Esto es muy importante. Este salto inductivo podría eludirse aduciendo que en cada razonamiento inductivo hay una premisa implícita que garantiza que la conclusión se sigue de las premisas. En el caso que nos ocupa, la premisa implícita afirmaría que todos los casos de horneros que no conocemos todavía serán similares a los que ya conocemos, al menos en cuanto al color de su plumaje. Popper En forma más denomina general, Popper denomina esta premisa implícita, principio de inducción. Yo la premisa implícita ya se las mencioné, apiolándome de que venía. Se las acomodé un poco para que sea más sencillo. ¿Cuál es lo implícito? ¿Qué les dije? Yo soy inductivo, tengo que partir de un presupuesto, de una idea, de un principio, que no puedo asegurar. ¿Cuál es? El que decía Einstein o el indio. Un principio que en la naturaleza hay una regularidad. Si parto de pienso implícitamente, el tema es cómo lo convierto en explícito. Implícitamente pienso que si la naturaleza ha procedido de una manera hasta hoy, ¿qué va a hacer la naturaleza? Si ha procedido de una manera hasta hoy, ¿qué va a hacer? Seguir así, muy bien, muy bien. Seguir así, va a ser siempre lo mismo. Pero eso, che, demostrámelo. Porque acá no se dice nada si no se demuestra. Demostrame que existe un principio de inducción que permita el pasaje de nivel 1 a nivel 2. Entonces hay que empezarlo a buscar. Popper lo va a buscar. Lo busca, pero dicen, no, che, ustedes chamullan. No hay tal principio de inducción. A eso hay que abocarse. Mirá los principios de inducción. Los podés leer, están entre comillas, expresados así. Ayer, sí. sí. Los fenómenos tendrán en el futuro características similares a las que tuvieron en el pasado. Otro. La naturaleza es uniforme. Otro. Causas iguales siempre tienen efectos iguales. Otro. Los casos aún no examinados son semejantes a los que ya examinamos en los aspectos relevantes.
Todo eso está implícito. Che, ¿cómo lo hacemos explícito esto? Está implícito. Confiamos, ahí está. Confiamos. Pero hay que salir de la confianza. Esto no es religioso. Esto no es como los economistas. Confiamos en que el plan económico va a funcionar. No, no, dame argumentos. Hacerlo explícito con argumentos. Dice los dos últimos renglones, Jen. Si hacemos explícita esta premisa implícita referida a los horneros, el razonamiento resultante es el siguiente. Entonces la página 4 tiene el razonamiento, ¿no? El hornero, y la premisa implícita. Los horneros aún observados, la última. Entonces tiene una sola línea, porque este es deductivo sería. Porque dice, los horneros aún no observados son similares a los ya observados. Puso la teoría, la premisa implícita. Ahora bien, paren un poco, porque hay que fundamentar ese argumento. Dice, voy a saltar un poquito a Jen, y después del razonamiento, el sexto renglón dice, sin embargo. Sí. Sin embargo, para probar que este razonamiento tiene una estructura válida, tendríamos que emplear un lenguaje lógico que permita representar la estructura lógica interna de los enunciados generales. Pero esto no puede hacerse con lenguaje de la lógica de enunciados que estudiamos en las primeras clases. Pero además dice de todos modos, es importante destacar que si bien la inclusión del principio de inducción torna deductivo un razonamiento que no lo era, esto no es suficiente para demostrar que la conclusión de este razonamiento es verdadero. ¿está bien o no? Por más que le hagamos de este razonamiento un razonamiento deductivo, porque le agregamos eso, y que por medio de la lógica no lo podemos hacer, por más que hagamos eso, no es suficiente para demostrar que este razonamiento, o sea, la conclusión de este razonamiento es verdadera. No es suficiente. Lo que resta leer se va a entender. Se va a entender, si no ustedes. Vamos a la página de 5 y dice, con el propósito, ¿no? Sigue, porque acá va permanentemente a tratar de, ay, no me sale la palabra. Bueno, no me sale la palabra. Lo que va a tratar es de analizar ese principio de inducción y mostrar que no se puede hacerlo explícito. Entonces la inducción quedará injustificada. Dice, con el propósito de argumentar que no es posible probar la verdad del principio de inducción, Popper examina las posibles alternativas de demostración. bien, La primera y comienza, discúlpame, Allen, y comienza diciendo, si el principio de inducción es un enunciado analítico, voy a fijarme si es un enunciado analítico, porque el enunciado analítico son aquellos enunciados en los que hay una identidad entre sujeto y predicado. Por lo tanto, los enunciados analíticos son siempre verdaderos. Si tenemos la suerte de que el principio de inducción sea un enunciado analítico, zafamos. Porque cuando yo digo todo triángulo tiene tres lados, ese es un enunciado analítico. Ya hay una identidad entre sujeto y predicado, porque decir triángulo y tres lados es lo mismo. ¿Está bien o no? Dice, vamos a ver, si enunciado como proposición, una afirmación. Todo cuerpo tiene extensión. Enunciado analítico. Extensión significa que ocupa un lugar en el espacio. Bueno, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Con lo cual, un enunciado analítico. Entonces, si el principio, vamos a ver, busquemos alternativa, démosle la posibilidad a la inducción de que se pueda justificar. Dice, voy a revisar si el principio de inducción es un enunciado analítico. Me van siguiendo, ¿no? Profe, tengo una pregunta, que es Sí. todo esto como que se basa en
si se puede probar o no los que serían los principios de inducción, ¿no? Y Claro, también dice ya para justamente que, que no lo podemos probar con tipo los sistemas que aprendimos en las clases pasadas, pero ¿qué me impide exactamente probar si es verdad o no? O y lo sea, la está falsedad diciendo, o la... ¿Perdón? perdón vos, me adelanté porque se hizo un vacío y pensé que habías terminado. O sea, justamente dice en algunos párrafos, bueno, ahora ya me perdí, pero es como que dice, no podemos probar si son verdad o no las leyes de inducción, pero sí se puede hacer, ¿qué me lo impide exactamente? ¿Vos me lo estás preguntando? Claro, o sea, ¿cómo es Y no, que, por qué ellos dicen que no pueden probar eso? y porque ya, en principio, en un rasgo general, ¿cómo probas que el metal del año 2400 se dilata con el calor? Por ejemplo. Y bueno, eso ya me dice que es falso, entonces ya probé si es verdad o no ese principio de inducción. Sí, pero eso lo estás probando en lo empírico y Popper lo va a demostrar en lo lógico y va a decir por qué, además, no puede, está injustificado, porque lo que está injustificado es el propio razonamiento. Digamos, está injustificado el mismo razonamiento en el que se basan, porque dan por implícito algo, que es ese principio de inducción. Entonces, ese principio de inducción, ¿qué tipo de enunciado es ese principio de inducción? Te entendí lo de lo empírico, pero lo demuestra por varios lugares. Uno es lo empírico. ¿Está? Eh, los enunciados analíticos, salta al otro párrafo. Ayer. Sí, profe, perdón. No, no es nada. Los enunciados analíticos, Son aquellos que son verdaderos exclusivamente en virtud del significado de los términos en que se expresan. independientemente a el contenido empírico, ¿sí? Son verdaderos por lo, digamos, por los términos que tienen dentro. Todo caballo blanco es blanco. Por su propia estructura, eso es un enunciado analítico. Bien, dice un caso particular, hay dos casos. Uno el que es tautología y el otro es que es lógicamente verdadero. Saltamos al otro caso. Un caso particular, De enunciado analítico es el de los enunciados que son verdaderos en virtud de los términos lógicos que contienen. Es decir, más abajo dice hay un ejemplo. por ejemplo, el Pantanal es el humedal más grande de nuestro planeta o no es el humedal más grande de nuestro planeta. Es lógicamente verdadero, pues es una tautología de la forma P o no P. Acuérdense, está fijándose ahora si alguno de esos enunciados, principios de inducción, es analítico. Después dice, hay otro enunciado, los que son lógicamente verdaderos. Que no son tautologías, dado que su verdad lógica solo puede probarse cuando se expresan en un lenguaje lógico capaz de representar la estructura lógica interna de los enunciados generales, lo cual no puede hacerse con la lógica. Por ejemplo, en la página 6, Todos los horneros son marrones, sí y solo sí, no es verdad que hay horneros que no sean marrones. bien, es evidente que los enunciados, el principio de inducción tal cual fue planteado, no son enunciados analíticos, porque ni son tautológicos, ni son lógicamente verdaderos. ¿Sí? Entonces, si en contraste con los enunciados analíticos, existen los enunciados sintéticos. Los sintéticos, al contrario de los analíticos, sí agregan conocimiento y es
corren el riesgo de ser verdaderos o falsos, porque ya no se basan en el contenido del enunciado, sino en el contenido empírico de los enunciados. Dice Allen, en contraste con los enunciados Analíticos, los enunciados sintéticos sí tienen contenido fáctico, pues describen hechos extralingüísticos, es decir, aportan información que va más allá del mero significado de los términos. Por esta razón, su valor de verdad no depende del análisis del significado de sus términos, sino ¿Está bien o de no? No depende, depende de lo que contesta. Si yo digo, todo pizarrón es negro, ese es un enunciado sintético. No depende de lo que dicen sus términos, sino de lo extralingüístico. Todo pizarrón es negro, tengo que ir a fijarme si los pizarrones son negros. En cambio, si digo, todo, todo triángulo tiene 3 lados, no tengo que ir a la experiencia a fijarme. Ya en el concepto triángulo están los 3 lados, hay una identidad allí. Siempre son verdaderos. ¿Está? Entonces, ahora viene el principio de inducción, que es lo que concluye. el principio de inducción no es analítico. Espera, Alejandro, ¿vos querés terminar ya? Es Es ilógico. que ya con eso se prueba de que todo esto de la inducción estaba mal, o sea, todo lo que vimos hasta ahora era ilógico. Esperá, sí, pero vos pensás que no es poca cosa. Voy a hacerlo rápido, no por mala onda, sino porque quiero llevar a un punto. Para ver si en la clase que viene lo pueden terminar con Gabriel. Pero está bien, lo que me interesa que se está entendiendo bien, lo que más me interesa. El tema es el siguiente, Alejandro, que se tienen que dar muchos argumentos. No es como una discusión en una mesa de café, sino que se tienen que poner sobre la mesa, porque después va a venir alguien y va a poner otros argumentos. Entonces, lo que en este caso particular, Popper lo que está haciendo es buscar todos los vericuetos posibles para demostrar que la inducción está injustificada y que la investigación científica debe seguir los lineamientos hipotético-deductivos y que hay puntos ciegos en la ciencia en los cuales la verdad parece inaccesible. ¿Está? Porque vas a ver que después se sigue complejizando la cosa. Pero a mí lo que me interesa es que se va entendiendo. Bueno, Allen, ¿podés seguir ahí donde estabas? Ahí está Allen, acá. Ahora viene el principio de inducción. El principio de inducción no es analítico, no es verdadero en virtud del significado de los términos que lo componen, pues el significado de fenómeno, futuro, pasado y semejante no es suficiente para probar que los fenómenos tendrán en el futuro características similares a las que tuvieron en el pasado. Y lo mismo sucede con cualquier otra versión del principio de inducción. Mirá, sin embargo, los enunciados, dice en efecto, dado que la verdad salta a los otros, ¿no? Los enunciados lógicamente verdaderos no dependen de su contenido. Bueno, sin embargo, casi terminando ese párrafo. Esto no sucede con el enunciado, los fenómenos tendrán en el futuro características similares a las que tuvieron en el pasado, ya que hemos experimentado en varias ocasiones que ciertos fenómenos no se repitieron con las mismas características. Perdón, yo hice un salto a propósito, después te lo leen. Está hablando del segundo tipo de enunciado, de los que son lógicamente verdaderos. No es lógicamente verdadero que los fenómenos van a tener las mismas características en el futuro, porque se ha demostrado que hay fenómenos que no han tenido la misma característica que en el pasado. Bien, este argumento, ahora viene un argumento que refuerza, ¿no? Sigue reforzando, ¿ves cómo esto va un poco dirigido a Alejandro y a la pregunta que puso ahí, no la pregunta, la aseveración, ¿no? Vos fíjate cómo
el autor de este texto habla de un refuerzo argumentativo, porque lo que se está discutiendo es muy denso. Estoy discutiendo un convencimiento de que la ciencia, desde Aristóteles, funciona y sigue funcionando inductivamente, casi pegado a la estadística. Si la vacuna va a hacer bien a 10.000 personas, nos quedamos tranquilos y nos va a hacer bien a todas las personas. Si bien hoy la ciencia no trabaja tan así, pero en el imaginario sigue presente la inducción, porque aparte hay que aclarar, la inducción, si bien está injustificada como intelectualmente, sigue brindando servicios a la ciencia, la inducción. Hay una confianza hacia la inducción. Bien, este argumento puede reforzarse entonces allí. Recordando que la negación de un enunciado lógicamente verdadero resulta en un enunciado contradictorio, es decir, un enunciado falso en virtud de su forma lógica y no de su contenido. Sigue reforzando aquello de el segundo enunciado analítico, el que es lógicamente verdadero. Es lógicamente verdadero, pero los enunciados, los principios de inducción, perdónenme que me adelante, los principios de inducción no son per se, por sí, lógicamente verdaderos. Y digamos, no, dice, porque lo contradictorio de esos enunciados no necesariamente son falsos. Hay varios ejemplos que abarcan hasta la página, que están en la página 7. Ahora dice, tampoco es un enunciado sintético, Ojo ahora, tampoco es un enunciado sintético el principio de inducción, dice en la página 7. Si podés ir allí. Sí. El primer texto, ¿no, profe? Dado que, muy bien, sí. Dado que no es un enunciado analítico, el principio de inducción debe ser un enunciado sintético. Está bien, espera, digamos, acomodo un poco, porque como vamos un poco a salto leyendo, por una cuestión de tiempo, teníamos que fijarnos, tenemos que tratar de fundamentar ese salto. Si hay algún tipo de enunciado entre esas premisas y la conclusión, vamos a aceptar el método inductivo. Ese enunciado que permita mediar entre o cubrir ese salto debe ser un enunciado analítico o sintético. Se ha demostrado por algunas razones que no es un enunciado analítico. Ahora dice, bueno, si no es analítico, el principio de la inducción debe ser un enunciado sintético. Recuerdo, que el enunciado sintético es aquel enunciado en los cuales no hay una identidad entre sujeto y predicado. Es un enunciado que se refiere a objetos extralingüísticos. Todo cuervo es negro. Todo hornero es marrón. En el sujeto hornero no está el color. En cambio, cuando decía todo triángulo tiene 3 lados, en el sujeto triángulo ya estaban los 3 lados. Por eso en los analíticos hay una identidad entre sujeto y predicado. En los sintéticos no hay una identidad entre sujeto y predicado. Agrega conocimiento el sintético. Por eso el sintético no es lógicamente verdadero.
puede ser verdadero o falso. ¿Está bien o no? Esos serían los enunciados sintéticos. Vamos a ahí. Dice, dado que no... esto es, menciona Kant, no le vamos a dar importancia, pero vamos a leer allí ahí, donde dice, dado que no es un enunciado analítico, El principio de inducción debe ser un enunciado sintético, de modo que su verdad depende de que ocurran de hecho los acontecimientos que describe. ¿está bien o no? Ese es un enunciado sintético. Todo pizarrón es negro. ¿Su verdad de qué depende? Es fácil esto. Su verdad de que todo hornero es marrón. ¿Su verdad de qué depende? De que todos los horneros sean marrones. Perfecto. Entonces, ¿de qué depende? ¿A quién hay que recurrir? Me adelanto, ¿eh? No me adelanto. No espero porque, ya les digo, tengo que recurrir a qué. No, no lo quiero decir. ¿A dónde voy a recurrir? ¿A la qué? A la A la experiencia. A regularidad. la experiencia, claro, pero para decir todo triángulo tiene tres lados, no tengo que recurrir a la experiencia. Eso es un enunciado analítico. Todo cuadrado es una figura plana, y sí. Ahora digo, todo hornero es marrón, todos los gatos blancos tienen ojos azules, y tengo que ir a la experiencia. Por eso en un momento vamos a mencionar a posteriori. Yo salto lo de Kant, no importa si se entiende esto, dice, pero Popper viene como tengo que recurrir a la experiencia, Popper va a decir que esos principios de inducción va a decir, no son tampoco a posteriori, no son empíricos. Y dice lo siguiente, pero Popper, la última parte de ese párrafo, Allen, Después de así, perdóname, después de, antes que termine el párrafo, 6 renglones. bien, pero Popper, como así también los epistemólogos empiristas en general, niegan que el valor de verdad de los enunciados sintéticos pueda establecerse independientemente de la experiencia, o a priori, pues Bien, tienen explico contenido estas palabras para cuando ustedes lean. A priori significa independiente de la experiencia. Esto es sencillo, si bien se utiliza a veces mal el a priori. Pedro vino a priori que Juan, no. Es anterior, pero anterior a la experiencia, independiente a la experiencia. Por ejemplo, yo no necesito experiencia para saber que 2 más 2 es 4. Experiencia sería, no necesito tener cuervos delante para saber que 2 cuervos más 2 cuervos son 4 cuervos. La matemática es una ciencia que a priori. La física no, porque sus verdades dependen de la experiencia. ¿Está bien o no? Eso es, a priori, independiente de la experiencia. Los sintéticos no son a priori, son a posteriori, necesito la experiencia. Todas las facultades tienen, perdón, todas las universidades del Gran Buenos Aires tienen como carrera psicología. Bueno, voy a una, che, ¿qué tenés como carrera psicología? Sí, vos tenés como carrera psicología, y voy, es a posteriori. Todo triángulo tiene 3 lados, a priori, independiente de la experiencia. 2 más 2 es 4, a priori, independiente de la experiencia. Porque cuente vacas, cuente mosquitos, cuente vacunas, siempre 2 más 2 va a ser 4. Es independiente de la experiencia. Un plan económico no es independiente de la experiencia. Se pone en la experiencia y funciona o no. Bien. Pues, bueno, lo digo yo, pues tienen contenido fáctico en hecho. Muy bien. Vamos a la última alternativa. ¿Sí? La última alternativa, que es, la podríamos denominar de regresión al infinito. ¿Sí?
Vamos. La última alternativa por analizar consiste en sostener que el principio de inducción es un enunciado sintético cuya verdad puede establecerse mediante la experiencia o a posteriori. En Se tal entiende, ¿no? caso, Esperen, esperen. Como que le hago un prólogo para que sea más sencillo de digerir. Digo, bueno, la última que busco es que el principio de inducción, ¿cuál usa acá? ¿Cuál usará? Esperen, a ver qué busco. Las cosas que no conocemos serán siempre semejantes a las que no conocemos. Ese principio lo puedo demostrar por la experiencia. Ojo que acá habla de regresión al infinito, ¿eh? O sea que el principio de la inducción lo puedo fundamentar, justificar por la experiencia. Qué raro esto. Vamos a ver por qué qué raro esto. Sí, seguí. en tal caso, para probar su verdad, tendremos que emplear un razonamiento cuya conclusión sea este principio. Bueno, Y vamos al razonamiento en la página 8. La conclusión es este principio, un principio de la inducción, como por ejemplo, las cosas que no conocemos serán siempre semejantes a las que no conocemos. Ese sería un principio, ¿no? Dice que tenemos que mostrar ese principio por la experiencia. Para mostrar ese principio por la experiencia, si esta es la conclusión, tenemos que partir de casos particulares para llegar a la conclusión, que sería este principio. Las cosas que no conocemos serán siempre semejantes a las que no conocemos. Entonces decimos, el día que observamos que los casos no conocidos antes eran semejantes a los conocidos. El día X más 1 observamos que los casos no conocidos antes eran semejantes a los no conocidos. Entonces vemos que este razonamiento, ¿qué tipo de razonamiento es? ¿Qué razonamiento es este? Un razonamiento inductivo. Entonces queremos justificar la inducción usando ¿qué? Queremos justificar la inducción usando ¿qué? Más inducción. Exactamente, y esto es una circularidad de argumento. ¿Está bien o no? Si lo que queremos justificar es la inducción, ¿cómo vamos a justificar la inducción con otra inducción? Si lo que no está justificado es la inducción. Estamos justificando la inducción con otro razonamiento inductivo. Dice en suma, ahí abajo, allí. sí, profe. En suma. Después del razonamiento, Sí, después el razonamiento dice nuevamente, el tercer renglón dice en suma. sí, en suma, empleamos un razonamiento inductivo para intentar probar que el principio de inducción es verdadero. Pero como estamos tratando de establecer la verdad del principio de inducción para justificar las inferencias inductivas, entonces necesitaríamos probar la verdad de otro principio de inducción que permita eludir el salto inductivo del último razonamiento inductivo. Como puede preverse, esta tentativa nos llevará a formular otra inferencia inductiva que, a su turno, intentaremos justificar probando la verdad de otro principio de inducción. Y así al infinito. Está bien, a una regresión infinita. De este modo, Popper, la conclusión, concluye que el principio de inducción no puede justificarse por la experiencia, pero tampoco es un enunciado analíticamente verdadero, ni un enunciado sintético cuya verdad pueda probarse a priori. En suma, el argumento por eliminación que Popper plantea para concluir que no puede justificarse el principio de inducción puede esquematizarse del siguiente modo. bien, ahí está esquematizado, está bueno porque es una buena síntesis. ¿Está? Lo puede esquematizar de ese modo. Queda esquematizado, es más fácil, se estudia más. Popper, en la página 9, ya terminamos. Popper concluye
concluye que no podemos justificar inductivamente las teorías científicas a partir de enunciados que describan nuestras experiencias particulares. 2, 4, el quinto renglón dice, Popper adopta una postura antijustificacionista. Las teorías científicas no pueden verificarse, no puede demostrarse concluyentemente su verdad, y Bien, tampoco puede pará, atribuírsele... Espera. No puede verificarse, no puede mostrarse concluyentemente su verdad. Casi empezamos, o por ahí anduvimos, al principio de la clase, ¿eh? Y tampoco, y ahí viene la crítica en parte a Hempel, ¿eh? A ver. Y tampoco puede atribuírseles apoyo empírico inductivo o grados de confirmación. ¿De quién hablaba de grados de confirmación? Que uno de ustedes hoy lo dijo. ¿Quién hablaba de grado de confirmación? Hempel. Bien, ¿eh? Muy bien, Alejandro? Claro. Acá Popper aceptaría grados de confirmación. No, No. ¿Y cuál sería? ¿Y por qué no? Ahora que estamos terminando, ¿por qué no? Porque demostró que es ilógico todo el sistema de deducir inductivamente esas cosas. Bueno, demostró que la inducción está injustificada. Entonces no puede darle ni siquiera apoyo inductivo. ¿Sí? No puede darle grado de confirmación, como dice ahí. Muy bien, ¿eh? Muy bien, che, ¿eh? Muy bien. En ciencia no se puede recurrir a la inducción. 2 renglones más abajo dice la tarea. la tarea del científico consiste en proponer hipótesis y contrastarlas empíricamente, empleando exclusivamente lógica deductiva. Si yo les diría, la tarea del científico consiste en proponer hipótesis y contrastarla empíricamente, empleando exclusivamente lógica deductiva, y les pongo al lado, esta es una afirmación de Hempel, ¿verdadero o falso? Falso, porque Hempel admitía la inducción para la Bien, confirmación. bien, falso, porque acá dice exclusivamente, ¿sí? Para Hempel no era exclusivamente, había una aceptación de la inducción, había una aceptación de la inducción en el contexto de justificación. ¿Está bien? Sí, profe. No había, para Hempel, donde no había inducción. En el descubrimiento. Muy bien, muy bien, en el contexto de descubrimiento. Bueno, empezaron de una manera la clase y la terminaron de otra, ¿eh? La terminaron luciéndose. ¿Está bien? Al principio lo vi dubitativo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? Gracias, Yayen, por leer. No, de nada. ¿Hay alguna consulta que quieran realizar? ¿Quedó todo claro? Creo que no, me dice Joaquín. Estefanía, no, profe, ¿va bien? No se adelanten, digamos, si pueden adelantarse mejor, pero más que adelantarse, lean bien hasta donde hemos hecho y para así tiene una buena base para la clase del viernes. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. No vimos la falsación. Bueno, no podemos hacer esos. Bien, entonces, miren que una cuestión.
se los adelanto. El problema de la demarcación y el criterio de falsabilidad. Popper, sí, en su afán, dejo la introducción planteada, nada más, porque habría que tener tiempo para desarrollarlo. Pero sí le dejo la introducción. Popper, en su, dice, afán de diferenciar aquellos enunciados que son genuinamente científicos de aquellos que no lo son, propone un criterio de demarcación, demarcar entre enunciados que sí entran en la ciencia de enunciados que no entran en la ciencia. Ese criterio de demarcación para demarcar qué es ciencia, a qué puedo llamar enunciado científico de un enunciado pseudocientífico o metafísico, se llama falsabilidad. Un enunciado, para ser científico, debe poder ser falsable. Les dejo ese título, ¿no? Que por eso habla de criterio de falsabilidad o refutabilidad. Y va a utilizar dos ejemplos contrapuestos. Uno, una teoría psicoanalista, la de Adler. Y otro, la teoría de la relatividad de Einstein. Como una teoría es científica y la otra, para Popper, no es científica, la del psicoanálisis. ¿Sí? Ahí tienen la introducción. Eso es lo que seguramente empezará Gabriel la clase que viene. ¿Está? Criterio que demarca entre lo que es un enunciado científico de lo que no es un enunciado científico. Eso es como lo grueso. Y tiene un nombre, falsabilidad. Cuando un enunciado es falsable, que no significa que sea falso. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran decir? Todavía no está en la fecha del segundo parcial, por las dudas. Bueno, Profe, y lo que es el final va a ser virtual, ¿no? pareciera que sí, todo tiende a eso. Todo tiende a eso. Pero yo hoy no lo confirmaría rotundamente. Pero creo que va a ganar la universidad. Ahí el gremio medio se opone, una parte del gremio. Pero, digamos, si vos me decís, está dado para que sea virtual. No lo aseguraría, pero me parece que tiende a eso. ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos el martes que viene. Gracias, profe. Chao. Ah, profe, Gracias a gracias. ustedes. Profe, nos vemos. Que les vaya bien, ¿eh? Chao, hasta luego.